Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles e invitarles a un capítulo de Voces de La Habana. Y estas Voces de La Habana se inauguran hoy con la presencia de una gran escritora cubana, estupenda amiga y una mujer que realmente está poniendo en alto el nombre de la literatura cubana en el mundo. Ella es Carla Suárez. Bienvenida, querida Carla, qué gusto tenerte aquí. Gracias, gracias Sandra. Yo encantada de estar aquí contigo conversando. Y fíjate que a mí me da muchísimo gusto me dio muchísimo gusto cuando hace unos pocos días nos llegó a todos los que nos dedicamos a estas cuestiones de la literatura, de la cultura, la lista de los libros y los autores finalistas del Premio Internacional de Novela Mario Vargas Llosa. Y me dio infinito gusto, entre otras cosas, pero especialmente porque vi que ahí estabas tú con esa novela que adoro, que es Objetos Perdidos y de la que ya hemos hablado tú y yo en otras ocasiones. Cuéntame cómo has vivido el tema de esta postulación, porque realmente es una cosa importante y de mucho reconocimiento internacional. ¿Cómo te sientes, Carla, con eso? Pues muy bien, me siento, primero fue muy emocionante porque claro, ya sabes cómo es la literatura, ¿no? Uno escribe y está solo con todos tus personajes y luego no sabes qué va a pasar cuando sale la novela. Entonces, bueno, nosotros, como decías tú, hemos hablado mucho de esta novela porque estuvimos presentándola juntas en Guadalajara el año pasado y bueno, nada, claro, me había presentado al premio y de eso después un día recibes una llamada y es la gran sorpresa, ¿no? Y además me da mucha emoción porque ya viste la lista, es una lista de autoras, autores impresionantes. Hay muchos, no he leído todos los libros, hay muchos libros que ya conozco, otros que ahora los voy, ya empecé a buscarlos, ¿no? Y la verdad es que te da como, para mí primero me hace sentir muy orgullosa de estar junto con estos nombres que tanto admiro, ¿no? Y luego siempre como como una palmadita en el hombro, ¿no? Yo siempre digo, los premios son todos muy relativos y todos muy subjetivos, ¿no? Y en este mundo literario también depende de muchísimas cosas. Pero siempre, por supuesto, es un reconocimiento al trabajo que uno ha hecho, ¿no? Entonces, cuando te hace un reconocimiento así, pues te da como, es como una bocanada de aire, ¿no? Y entonces luego, bueno, seguirá este proceso, vamos a ver cómo termina, pero yo estoy muy emocionada y me siento muy honorada de estar junto a gente que tanto admiro, la verdad. Y te iba a preguntar, ¿qué significa para ti ser una escritora cubana en esa lista? Tú cuando vas por el mundo vas como una escritora cubana, te sientes una escritora cubana, ¿verdad? Pues mira, bueno, yo justo este año eh, estaré en la mitad de mi vida, mitad habiendo vivido en Cuba y mitad viviendo fuera de Cuba. Siempre las primeras novelas mías, yo tengo una serie de las cuatro primeras novelas mías que son mi sinfonía habanera, me gusta organizar siempre las cosas como sinfonía, y son unas novelas que escribí fuera de Cuba, la primera la escribí estando en Cuba, son novelas que escribí fuera de Cuba, pero que trataban temas muy cubanos, digamos, porque o sea, sucedían ahí, sobre todo en La Habana, es mi sinfonía habanera, porque yo soy de La Habana tengo una relación muy fuerte con la ciudad, es una ciudad que amo a pesar de todo, de cualquier cosa. Y entonces en estas novelas yo reconstruía de algún modo, yo creo que era al estar tan lejos, la distancia te hace que a veces uno empiece a ver las cosas, ¿no? Claro, las ves desde otro ángulo y entonces puedes mirarla mejor, no estás dentro de una realidad que te come, ¿no? Y entonces hice esa sinfonía, terminé ahora con Objetos Perdidos, recién he empezado otra sinfonía donde creo que en principio dije, bueno, no sé, he vivido en tres países a lo largo de todos estos años, en Europa siempre, y dije, bueno, también tengo otras historias que contar, ¿no? Hay muchísimas historias que contar, yo no vivo ya el día a día de Cuba, por tanto quiero hablar de otras cosas, pero siempre me salió la cubana, claro, el personaje, la protagonista es una cubana, aunque lo que trata la novela no tenga directamente que ver con la situación de Cuba, sino que es otra cosa un poquito, yo creo que puede tocar a muchísimas más personas, porque son cosas más generales, digamos.
pero siempre, siempre, o sea, no lo puedo evitar. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una novela. Los protagonistas no son cubanos, pero hay una tercera protagonista que empezó primero era así una figura y luego empezó ¿sabes cómo son los personajes, no? Que ellos empiezan a tomar espacio, a robarse, y bueno, ya ahora eso es cubana y ya estoy, bueno, y estoy hablando también de Cuba, ¿no? Pero bueno, es inevitable, eso está conmigo, o sea, soy yo así que es inevitable, pero además no me molesta. ¿Y quiénes son tus interlocutores e interlocutoras dentro de la literatura cubana contemporánea? Uy, bueno, primero tengo muchísima gente que conozco, amigos que empezamos a escribir en los 90, que éramos los novísimos, se llamaba en ese momento. Bueno, se le sigue llamando a esa generación de los novísimos, y que fue una generación que escritoras y escritores que nosotros mayormente no se publicaba en ese tiempo, entonces lo que hacíamos era leer, nos reuníamos mucho, y eso para mí fue importantísimo porque fue la formación. Fue cuando encontrarte, o sea, era cuando lo que yo escribía empezó a salir del entorno familiar, porque era siempre mi público, era por supuesto mamá, papá, mi hermana, y ahí fue que empecé a interactuar con la gente y a crecer, siempre o sea, son mis hermanos, ¿no? Y mis hermanas. Y entonces hay luego muchas autoras de ese momento que fueron muy importantes para mí, Ana Lucía Portela, Ana Lidia Vega Cerova, con la que estuve hace muy poco, que estuvo por aquí. Fueron autoras con las que nos conocimos en ese momento, que empezamos a hacer un tipo de literatura, empezamos a tratar temas en la cuentos que quizás antes no se habían tratado tanto, no eran tan sonados, ¿no? Y para mí son dos autoras que son importantísimas en mi formación, dos autoras que además admiro muchísimo, que tengo aquí casi todos sus libros, y para mí eso fue la verdad que muy importante. Entonces, bueno, tengo otros amigos otra gente que he conocido luego que no pertenece a esa generación, pero mucha gente que he conocido fuera, en otros lugares. Y siempre es interesante porque además la literatura cubana es amplísima y se escribe en montones de lugares, incluso en diferentes lenguas, porque hay gente, autores que no escriben en la lengua, en español, porque viven en otro país, porque empezaron, su formación tuvo que ver con otras cosas. Entonces hay muchísimas temáticas y muchísimas maneras de abordar también un país, y eso es lo que me parece o sea, siempre me ha parecido muy interesante en la literatura cubana, ¿no? Fíjate que yo que me interesa mucho la literatura de los exilios, la literatura de las migraciones, te iba a preguntar, ¿tú crees que se puede constituir una suerte de corpus de esto que llaman la literatura de la diáspora? ¿Estás de acuerdo con esa clasificación? Claro, yo no soy, yo dejo los estudios para los estudiosos. Yo soy escritora y para mí siempre es muy difícil las clasificaciones, o sea, entrar y luego uno, por ejemplo, yo como escritora me encuentro luego en estudios críticos o en libros o en clasificaciones y que después uno lee y dice, ah, mira, y así aprendo sobre dónde está mi obra, ¿no? Pero no es algo que yo pueda realmente teorizar yo, Carla Suárez, teorizar sobre el tema. No, no sé, yo creo que, claro, yo tengo muchísimas antologías, por ejemplo, antologías en las que estoy yo, antologías en las que yo no estoy yo, y siempre se trata también de como de unificar, de buscar, pero es dificilísimo lo que te decía antes. Yo creo de escritores y escritoras cubanas hay muy diferentes y en muchas partes tiene que ver con muchas vivencias, con generaciones, o sea, yo soy de La Habana, por ejemplo, pero hay una literatura, mucha literatura, por supuesto, que es del resto del país. Y entonces son abordajes completamente diferentes. Y eso, claro, se lo dejo yo con todo mi respeto a los estudiosos, ¿no? Del asunto. Tu novela, esta, la más reciente y la que está postulada ahora al Premio Vargas Llosa, se llama Objetos Perdidos. Pero yo siempre que te escucho hablar, pensaría contigo en objetos encontrados. Tú eres una mujer que va eh, ganando objetos, espacios, en el sentido afectivo, en el sentido simbólico.
Cuéntanos un poquito eso, de tus objetos encontrados. Encontrados y sobre todo muchas personas encontradas. Sí, a mí, yo de La Habana me fui a vivir a Roma. Y claro, siempre recuerdo los primeros 6 meses estando en Roma, para mí fueron larguísimos, porque fue de pronto el momento en que el cambio de no solo de país, de idioma, tenía referencias culturales porque es la misma cultura, es la misma cultura, pero de pronto la ciudad, yo no me encontraba en esa ciudad, o sea, yo no, todo lo que yo veía eran cosas que ya conocía porque había leído en los libros o porque había visto en películas o en documentales, pero no, yo no tenía historia en esos lugares. Y entonces, y eso fue un choque muy fuerte, eso en una novela el personaje habla sobre eso. Fue un choque muy fuerte porque, claro, era como de pronto yo estaba fuera de mi agua. Siempre he sido muy independiente y de pronto estaba ahí, no sabía cómo funcionaba casi nada, porque todo funcionaba diferente. Y entonces, por eso digo siempre esos primeros 6 meses que me parece que fueron una eternidad, luego todo lo demás ha pasado rapidísimo, uy, aguanten un momentico que va muy rápido. Luego, en ese momento yo creo que yo empecé también a escribir muchas cosas sobre Cuba porque necesitaba no perderme yo. O sea, estaba como desmoronándose algo que yo tenía y entonces en esas pérdidas uno empieza a encontrarse. Claro, llegó un momento en que no sé definir exactamente cuándo, porque es muy difícil definir exactamente cuándo, pero que ya todo eso viró, o sea, fue como si la ola que va y después regresa y volvió y entonces lo que hice fue empezar, lo que me pasó fue que empecé a incorporar todas las cosas. Entonces ya, por ejemplo, cosas de Roma, de mi vivencia en Roma, son mías. O sea, Roma es mía. Ya siempre digo una cosa, digo, cuando ya la ciudad es mía, yo me puedo ir, ya me puedo ir. Por eso me fui de Roma. Y luego me fui a París y después cuando ya París era mía, me fui. Ahora llevo unos años en Lisboa, todavía no me he ido, pero no lo excluyo algún día, no lo sé. Pero lo que me gusta es eso, o sea, que la vida es una acumulación, uno es el producto de la acumulación de toda la gente, todo lo que viviste, la gente que encontraste, las experiencias, lo que estudiaste o no estudiaste, todas las elecciones de vida que hiciste, ¿no? Entonces uno se va constituyendo en todo ese montón de cosas. Y por eso me parece la literatura el territorio perfecto, porque es donde uno puede mezclar todas esas cosas y sale todas esas cosas, aunque después, cuando estás escribiendo, tú lo sabes como yo, porque también eres escritora, cuando estás escribiendo a veces tienes una intuición de algo, pero no sabes exactamente a dónde va. Y de pronto hay un momento en que como que se va formando toda la escultura, ¿no? Y dices, wow, todo tiene coherencia, porque claro, todo el mundo de una novela gira alrededor de quien la escribe, ¿no? Y entonces eso, a mí lo que me gusta, sí, en la vida es incorporar, hay muchísimas cosas, además aprender, ¿no? Cada lugar que he vivido, algo me llevo y ya te digo, cuando ya es mío, pues ya puedo ir y volver. Quizás a mí lo que más me gusta de tu literatura y sobre todo de conversarla luego contigo es que es pura vida. En un momento de tan complicado como el que estamos viviendo en estas semanas últimas, además en el mundo, ¿no? Con un presidente de Estados Unidos que está bombardeando Irán, hablan de que empieza la Tercera Guerra Mundial, Ujú. etcétera, etcétera. Leerte y sobre todo escucharte a ti es como un baño de vida. Y me acuerdo esa frase tuya que dices, yo necesito sentir el piso de La Habana, la tierra de La Habana bajo mis plantas, ¿no? Bajo mis pies. Y de alguna manera tú te llevas esa tierra, ese piso habanero contigo para ir pisándolo donde quiera que estés, ¿no? Claro, eso está pegado ahí, eso es parte de uno. Y claro, cuando voy a La Habana, te decía aquella vez, me gusta caminar para volver a recuperar o sea, la tierra en mi cuerpo, ¿no? Y no sé, yo creo que cada uno tiene relaciones diferentes con las ciudades que vive, con la ciudad donde nació. Yo soy de mucho físico. Para mí el físico, o sea, lo que tocas, lo que hueles, es importantísimo en la vida. Entonces, claro, por eso me agrada que me digas eso, ¿no? Porque por eso para la literatura para mí es importante, ¿no? Cuando yo
sea, cuando estoy escribiendo, yo el otro día hablabas bueno, cómo está el mundo ahora, para eso podíamos estar hablando 3 horas o más. Pero el otro día, por ejemplo, cuando vi la noticia de los bombardeos ahora, digo, me puse a escribir porque dije, bueno, no sé, es mi tierra firme, en realidad, es mi tierra firme. Quizás siempre ahí está la conversación y la discusión, la literatura sirve para algo, es decir, no, no sé, yo no sé, pero es mi tierra firme. Te sirve a ti, ¿no? Ujú, Y decías que había cerrado la Sinfonía Habanera y que con Objetos Perdidos estabas abriendo un nuevo conjunto de novelas. Yo ujú, sé que las tienes muy, muy pensadas ya, más ujú. allá de que, como decías, Claro. la literatura se va construyendo también con las palabras y a medida que uno escribe, ¿no? Pero ¿cómo viene ese nuevo grupo de novelas? ¿Qué Esta es pasa después? es la Sinfonía de las Artes. Y entonces, claro, cada Objetos Perdidos tiene el arte, o sea, lo que es fundamental todo gira alrededor de la danza. Y la que estoy ahora tiene que ver con la música. Siempre la música ha estado presente en mis novelas porque para mí la música ha sido fundamental. Yo estudié música cuando era adolescente y siempre, bueno, canté, hice cosas de música. Y para mí la novela, además la literatura tiene mucho que ver con la música. Además yo estudié en matemática, porque estudié ingeniería, entonces la matemática y la música también son casi lo mismo. Y para mí siempre ha estado muy presente la música en la manera de escribir, en la construcción de las frases. Pero ahora esta novela, digamos que es el centro, o sea, son músicos los protagonistas y entonces son sobre todo me interesa las artes, o sea, cómo puede influir el arte en la vida de alguien. A veces puede salvar a alguien el practicar algo de arte. A veces puede ser su desgracia, su fin, ¿no? ¿Hasta qué punto, como por ejemplo en Objetos Perdidos, hasta qué cosa eres capaz de sacrificar en tu vida por desarrollar tu pasión artística? Siempre me gusta cuando uno escribe lo que hace es analizar a la gente, ¿no? Entonces yo siempre digo, claro, no, estudiar psicología no me interesaría porque escribo, entonces cuando escribes te metes en la cabeza de la gente, ¿no? Y me gusta siempre ver hasta llevar los personajes como hasta un punto, así, hasta ver hasta dónde vas a llegar, ¿no? Y eso es lo que cuando estoy escribiendo, porque disfruto, porque además me hace entender muchos comportamientos de otras personas, que no soy yo, por supuesto. A mí una de las cosas divertidas y maravillosas de la literatura es que uno se viste en la piel de otra persona, ¿no? Y de varias a veces, porque una novela puede ser varias personas. Y entrar así, y eso lo pone a uno en discusión con uno misma, porque dices, no sé, o sea, es un proceso maravilloso. Entonces ahora estoy en lo de las artes. En esta novela ahora estoy recién, bueno, empecé, bueno, tengo ya bastante escrito, pero no sé cuándo voy a terminar y no sé algunas cosas, pero todavía no sé. A mí me gusta ver la literatura o las novelas como entrar al bosque, ¿no? Tú sabes, entraste al bosque y bueno, tienes que buscar la salida. Y en el medio es como la vida, ¿no? Uno no sabe, uno está viviendo, pero no sabes lo que va a pasar mañana, por más que planifiques. Entonces, por eso, ahora estoy en pleno bosque. Me encanta y tengo ya muchas ganas de leer esa novela. Vamos a decir, para quienes nos están escuchando, que Objetos Perdidos la publicó Tusquets y se puede encontrar prácticamente en cualquier lado y que además acaba de ser traducida al francés, ¿no, Carla? Sí, sí, sí. Ahora salió este año en francés, este mes salió en francés, acaba de salir. Estoy Acaba de salir. contenta, o sea, estoy muy contenta porque, claro, me encanta y en Francia también han salido mis novelas anteriores, entonces la traducción es muy buena. Yo no la leo completa porque nunca leo las traducciones completas, pero es muy buen, el libro es precioso y bueno, ahora empieza Giselle, que es ¿Tienes, como se llama la protagonista, habla Giselle, francés. ¿tienes por ahí una edición de Tusquets? ¿La tienes a mano? Aquí la tengo, sí, sí, A aquí ver, la ¿por qué tengo. no la muestras Sí, así? aquí, Eso, objetos perdidos. A ver, habla tú, yo aquí. aquí lo ves, sí, sí, sí. Es hermosísima, me encanta la portada.
Y aquí tengo la portada también, en francés. Como vemos en Claro. ambas, además, la danza, lo Ujú. que decías, está No, pero además súper presente, la portada habla muchísimo de la novela, muchísimo. habla muchísimo de la novela. Oye, ¿y cuándo sabremos los resultados del premio? Pues creo que es en octubre. Bueno, pero En- para mí que lo excepcional es la nominación, ¿no? Sí, Me ya, parece, o sea, ya después, bueno, ya te digo, ya se verá, pero ya ya se para mí verá, es una grandísima noticia y felicísima. O sea, recibí la noticia y me puse a escribir de tanta alegría, de ¿no? tanta La verdad alegría. es muy bonito. La literatura es que te da, es como una montaña rusa, ¿no? A veces te da cosas maravillosas, a veces estás en el piso, pero bueno, te mantiene así, todo el tiempo así, y eso es hermoso. Te digo que de ahí sale la pila para la vida, ¿no? Pues sí, pues sí. Pues estamos en UNAM Cuba, en este momento estamos en la Universidad de La Habana, en la oficina de la sede de la UNAM en Cuba, en el Centro de Estudios Mexicanos, y me da un gusto infinito haber podido platicar contigo, querida Carla, de No, y esto. a mí el gusto es mío. Yo estoy en Lisboa, un poquito lejos, pero bueno, Ya ves, pero verte hablar es una maravilla. un poquito de ti está aquí conmigo en La Habana y un mucho de ti está con todos los habaneros y todos los cubanos y cubanas que me rodean, eso seguro, porque eres una figura muy presente también entre la gente que se dedica a estas cuestiones y tienes muchísima gente que te quiere aquí. Y así Gracias. que yo, un poco como portavoz de quienes están alrededor, te deseo toda la suerte del mundo, pero sobre todo muchísimas felicidades. Enhorabuena por esta postulación. Que se diga que yo fui de las que desde hace mucho tiempo dije, esa es una gran novela. Así No, y que además me encantó y aprovecho también para volverte a agradecer por la hermosísima presentación que hiciste en Guadalajara, en la feria. la verdad que nos Y la pasamos fue bien. muy bien, muy bien. No, gracias y gracias por esta invitación, mira, me encanta. No, me parece genial además que seas tú quien abra esto. Manda un mensaje aquí a quienes nos escuchan y con eso cerramos el mensaje que tú quieras Pues a quienes nos están un gran escuchando. saludo, un gran abrazo y o sea, muchos besos y sonrisas. Yo siempre mando besos y sonrisas. Así que bueno, y gracias por el programa y que siga. Enhorabuena. Muchas gracias y recibidos y regresados al doble, al triple, a la N potencia, besos y sonrisas y mucha suerte, querida Carla. Mil gracias. Gracias a ti, gracias a ti.